Eh, Buenos días a todos, gracias por estar hoy aquí en este evento. Es importante para los dos y para Bronca esta presentación. Eh, y bueno, gracias a Max por confiar en mí para presentar el libro. Que me presento, soy Albert Carmon, soy el editor de este libro y editor de Patos Forman. Y bueno, Max, no sé si quieres decir algo. Vas muy bien, yo te dejo seguir. Vale. Nada, o sea, La caída del tiempo, he dicho que es un libro importante para nosotros porque recoge tres libros. Uno es La cicatriz del tiempo, que fue el segundo fanzine que sacamos, el primero de narrativa, puede ser. Bueno, fue el de los top 3 primeros fanzines que sacamos en Bronca, con sus defectos, yo pues como editor han pasado muchos años y he mejorado, claro. Pero le tenemos mucho cariño a La cicatriz del tiempo. Luego recupera La resistencia del tiempo, que fue nuestro primer libro, la colección Glitterstone, que fue el primero que sacamos con Lomo, pero no era en digital, era por plataforma online. Y también lo hemos recuperado aquí, que nos hace ilusión, entonces poder encontrar estos libros que tanto han significado nuestra trayectoria en un libro por fin editado por nosotros en offset/digital. Y para celebrarlo, pues dijimos, vamos a pedirles a Lucía y Max que escriban algo de Nathan, porque notamos que había como amor por el personaje, y escribieron La caída del tiempo, que es el nombre del relato que da nombre a esta compilación, que sigue en un universo posapocalíptico las aventuras de Nathan, que ya vimos cómo entraba en ese apocalipsis en La cicatriz del tiempo. Lucía y Max ya tienen una trayectoria consolidada, tienen empezadas 2 biologías con ediciones Numac, así que realmente pues que se tomen un tiempo para seguir colaborando en el underground, pues dice mucho de ellas. Y bueno, ¿quieres decir algo o empiezo con las preguntas? Bueno, yo lo que quiero decir es que nosotros también estamos muy contentos de haber escrito la caída del tiempo, teníamos muchas ganas. Como ya mencionamos el otro día, pues nos quedamos con ese gusanito, ¿no? De decir, ostras, hubiéramos querido escribir un poco más de Nathan. Y cuando se presentó la oportunidad, pues lo hicimos encantados. Vale, pues voy a empezar con las preguntas que tenía. Que aquí dispara. en la portada ya pone, y otros relatos del Solverso. Entonces, yo ya sé que es el Solverso, pero para alguien que esto le pide de nuevo, ¿qué se puede explicar? ¿O cómo en estos años has perfeccionado la explicación del Solverso en pocas palabras? En pocas palabras, bueno, supongo que es un poco el Solverso, para hacer una comparativa que yo conozca, no porque yo me crea aquí, pero porque yo conozca, lo compararía pues un poco pues como el universo de Brandon Sanderson, en el que tiene todas sus historias, que todas están, al final suceden como en el mismo escenario, o siguiendo en la misma construcción de mundo, etc. Pues el Solverso sería un poco eso. Nosotros sí que es verdad que no hemos creado un mundo ficticio para nuestras historias, sino que hemos cogido pues, el mundo este en el que vivimos y hemos elegido ciertas mitologías y creencias religiosas para que convivieran dentro de este escenario y las historias conectaran a través de ciertas tramas que pues bueno, no podemos explicar porque si no ya no haría falta leer los libros, pero lo que sí que podemos decir es que las conexiones entre las historias no son evidentes, sino que tienes que buscar y hacer tu propio trabajo como lector y ya está, que de momento no hay mucho con lo que puedas trabajar, pero cuando todo termine, pues se podrá ver cómo estaba todo conectado. Ese interés por la mitología
que está en Lamento de Ela, que son nombres de está en todo lo que hacéis. Sí. ¿Es más de Lucía? ¿Es más tuyo? ¿Cómo nació? Bueno, creo que lo que sería, o sea, el término mitología en sí, Lucía me introdujo más en ese aspecto, pero creo que inconscientemente todas las personas que consumimos fantasía no nos damos cuenta, pero estamos consumiendo mitología. Al final, toda la fantasía que existe está o ambientada o inspirada en mitologías ya existentes. Es decir, por ejemplo, Tolkien, cuando hizo su obra del Señor de los Anillos, se inspiró en mitología nórdica y celta. No hizo cambios, pero su inspiración venía ya de algo que ya existía. Y al final creo que eso es lo bonito del arte, ¿no? Que haces de algo que existe algo tuyo y propio. Entonces, pues bueno, la mitología es una parte fundamental del Soulverso. Sí. Los personajes son lo más importante para nosotros, pero al final los personajes se mueven en un escenario y ese escenario tiene que tener sentido y es pues fantástico y mitológico. Ya te lo pregunté en La Irreductible, que hay gente que cuando habla de escribir a cuatro manos habla del efecto terceramente. Sí. Tú me dijiste que no había terceramente, que erais los dos remando. Sí. ¿Puedes estarás harto de explicar cómo se Pero escribe no pasa a nada, cuatro lo manos? explico. Pero es algo diferencial de vuestra Sí. carrera, Sí. entonces si puedes hacer sin céntimos. Sí, puedo. Sí que es verdad que cuando lo explicamos, si no es en una presentación, pues hablando con alguien nos preguntan, oye, ¿y cómo lo hacéis para escribir? Sí que nos dicen, pero no, o sea, a nivel organizativo y práctico, no es nada práctico, porque al final nosotros escribimos por párrafos, es decir, yo escribo pues 5 o 6 líneas de lo que sucede, ¿no? Y luego pues lo dejo ahí, y luego viene Lucía y escribe 5 o 6 líneas a continuación, o 10, ¿vale? No contamos las líneas, pero bueno, más o menos añade su trocito, ¿no? Y sí que es verdad que a nivel práctico, a no ser que coincidamos en ese momento y nos pongamos los dos a escribir, es decir, yo estoy delante del ordenador, escribo mi párrafo y me espero, ella escribe el suyo, y así, ¿no? Con la diferencia horaria y todas las complicaciones que tenemos para coincidir últimamente, pues sí que es verdad que nuestro método de escritura puede ser que nos ralentice de alguna manera y que alguna vez, que no siempre sino alguna vez, sobre todo en la última obra, en el Lamento de Ela, en esta no, pero en el Lamento de Ela lo tenemos que hacer, sí que es verdad que tenemos que recurrir un poquito más a párrafos más largos para poder sentir que avanzábamos más con la historia. Pero es un método que la verdad es que que yo sepa no utiliza nadie más, pero viene mucho del rol narrativo. Al final cuando tú roleas en foro o en otras plataformas, lo hacías así, escribías tu trocito con tu personaje y la otra persona respondía con lo que hacía su personaje. Y así ibas creando una historia de manera pues inmersiva y activa. Y esta pues es, la verdad es que es lo que más nos gusta de escribir juntos es esto. Si lo hiciéramos de otra manera, creo que por el momento en el que estamos ahora mismo, vaya hombre, tenía que ser el mismo. En el momento en el que estamos ahora mismo de nuestras vidas, probablemente escribiríamos por separado si no lo hiciéramos así. Porque al final lo que hace que sea divertido para nosotros es hacerlo de esta manera. Sí, entiendo la diversión de escribir a cuatro manos. Yo desde hace unos años también escribo cosas solo, pero a cuatro manos siempre tengo algún proyecto por ahí. La parte más divertida, aparte también de la parte narrativa, también es el poder compartir esa historia, ¿no? El poder estar constantemente pues hablando de los personajes o de la historia o de lo que va a pasar. Al final el proceso creativo de escribir un libro puede ser muy solitario. Ahora con las redes sociales igual un poquito menos, pero antes escribir un libro era como algo súper íntimo y con quién hablabas, porque al final sentías que no le interesaba a nadie, ¿no? Entonces pues escribir a cuatro manos... A mí me ayuda mucho porque hay una persona que está remando ya, tú ya sabes más o menos qué dirección tienes que ir, y si te vienes abajo, que pasa en el camino del éxito, vienes abajo, no vas a acabar, ¿qué pasa? Sí, segundas partes nunca fueron buenas, típicas rayadas de esto, tienes otra persona que aunque sea por cortesía, también rema. Sí, es verdad. Eso está muy bien, Todo lo que escribías a cuatro manos, yo creo que un subtema de la cicatriz y un subtema de la caída es el tema de la soledad. Y creo que la cita inicial del libro está dedicada a la gente que encuentra el libro, que se siente menos sola. Correcto, sí.
Me sorprende el tema de la soledad, estando todos están conectados. Sí. ¿Qué querías, ¿Por qué querías ir por ahí? Bueno, porque al final no hemos inventado nosotros esta idea, pero yo creo, o yo al menos en mi experiencia personal, la soledad para mí no es el concepto típico de estar sentado en una silla y no hay absolutamente nadie a tu alrededor, sino que la soledad también puede, o sea, para mí tiene más matices, como por ejemplo el estar, pues, imagínate, pues ahora estamos aquí, ¿no? Pues con X personas y yo puedo sentirme solo, porque a veces el estar con alguien es la comprensión, es el sentir que tienes cosas en común con la gente que te rodea, es el poder hablar sin tapujos, es el poder expresar lo que sientes sin el miedo a sentirte juzgado. Entonces al final la soledad no es eso solo, no es el estar literalmente solo, sino el sentirte solo. Y en la historia, en la caída del tiempo y otros relatos, es algo que se trata mucho en el sentido de que Nathan es una persona que ha estado acompañado durante ciertos momentos de su vida y él prefiere, analizamos eso, ¿no? Él prefiere tener gente alrededor, aunque sea mentira que se sienta acompañado, lo prefiere porque al final es un poco como mentirse a sí mismo, pero es más fácil que afrontar la verdad, que es que se siente solo. Por mucho que Pero la esté- metáfora está llevada a otro nivel porque Nathan es telépata. Nathan es telépata. Entonces, no sé si esto No, es... telépata, no, perdón, no es telépata. Es telépata, pero tiene que estar dentro de esa persona. No lee las mentes constantemente. O sea, tiene que hacer un ejercicio activo Básicamente es como si fusionara su mente con la de la otra persona. Y tampoco es un tema solo mental, sino que es un tema de alma. O sea, es como si su alma abandonara su cuerpo y entrara en el de la otra persona. Entonces conviven dentro de un mismo cuerpo. Como sabes en Inside Out, de la película en la que tienen todos esos muñequitos que están hablando, pues es un poco en ese sentido. Y entonces puede llegar a ser muy confuso porque, y creo que es otra cosa que se trata mucho en la caída del tiempo, que hemos querido indagar bastante, en que, o sea, ¿dónde marcas la línea para diferenciar lo que estás sintiendo tú de lo que está sintiendo la persona con la que estás ahora mismo compartiendo esa experiencia? En Nathan hay un momento en el que, bueno, tampoco es spoiler, hay un momento en el que comparte mente y cuerpo con otra persona, una niña concretamente, y tiene que hacer ese trabajo de decir, es que no puedo estar robándole todos estos momentos porque se van como alternando. Es un poco difícil de explicar sin hacer spoilers, entonces no quiero entrar mucho. Pero sí, creo que él, si quisiera, podría abusar de ese poder. Pero también intentamos pues hablar un poco de dónde está el límite de qué quieres marcar tú a nivel moral, ¿no? De dónde quieres poner el límite. Yo en ningún sitio. Ya. A ver, ¿qué habrán pasado desde la cicatriz? A lo mejor 3, 4, 5 años. No. 5 es pasarse, a lo mejor. Empieza la cicatriz del tiempo que Nathan tiene 10 años y ahora en la caída del tiempo, si no me equivoco, tiene 18. 17, 18, sí, unos 8 años. No, pero me refería desde la cicatriz a un año. Un año. No, ahora solo ha pasado un año desde la cicatriz. ¿De que lo publicamos? Sí. Ostras, no entendía la pregunta. Perdona. Fue en 2020, 4 años. Vale, 5. No, 2021, sí. 5 años. No, 4 y 4, fue en 2021. Vale, ha llovido mucho. ¿Cómo os veis vosotros en vuestra escritura que habéis evolucionado? Yo, por ejemplo, la gente me dice que antes era más obtuso. Yo siempre pienso que soy más obtuso ahora, que siempre voy a más obtuso, pero la gente me decía que era más obtuso antes. Vale. Sorprendente. ¿Cómo vuestra escritura cómo ha evolucionado? Creo que aparte de que hemos aprendido mucho a saber estructurar mejor las historias y a saber detectar qué es importante y qué es, que puedes prescindir, ¿no? de esa información, porque al final acabamos teniendo manuscritos de
180.000 palabras y era en plan, oye, escúchame, igual algo no es necesario. Pero a nivel narrativo, o sea, de cómo escribimos, yo diría que sabemos expresar sí, las emociones. Creo que hemos mejorado mucho en ese sentido, en las emociones de los personajes. Y en cómo utilizar las metáforas para describir el entorno sin que sean descripciones muy pesadas, en el sentido de, pues te digo, si es cuadrado. A mí me encantan las descripciones pesadas. Descripción pesada. Pues no te leas porque no. Ya lo has leído. Pero no, a mí no me gusta. Me gusta más dejárselo al lector que se imagine el escenario como él quiera, y le pongo 4 conceptos y luego ya en su cabeza pues que se monte el puzzle. Es como montar un puzzle pero sin ver antes la tapa para saber cómo queda. Bueno, Max, ahora voy a hacerte una pregunta que ya han hecho muchos periodistas antes. Porque desde ciertos movimientos de izquierdas se ha escrito mucho ensayo, como el de Laila Martínez, tildando las distopías de conservadoras y haciendo listas de por qué son conservadoras y todo muy en serio. Entonces quería saber tu opinión sobre las distopías. O sea, sobre lo de que son conservadoras. Si tú crees que son conservadoras como autor de distopías y sí. ¿Por qué decidiste escribir distopía? A ver, es verdad que en una distopía hay un factor político, porque lo hay, al final en el mundo hay un factor político. Pero yo creo que no escribimos La cicatriz del tiempo ni la caída pensando en eso. Igual inconscientemente, como vivimos en el tiempo que vivimos y al final tenemos unas influencias activas y pasivas de cómo funcionan las cosas, sí que es verdad que puedes tener una tendencia a reflejar ciertos comportamientos e ideologías en tus obras, ¿no? Incluso aunque no quieras, al final eres quien eres de manera activa, pero también de manera pasiva, porque absorbes, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunas que yo he leído puede que siempre esté ese concepto del sistema opresor, ¿no?, en el futuro y la rebelión, porque al final la mayoría de distopías tienen ese sistema. ¿Que por qué es siempre el sistema opresor el más fascista, por así decirlo? Porque al final es que el fascismo es un sistema opresor. Entonces, no sé si estoy contestando a tu pregunta, sí, pero sí. Al final en la caída del tiempo, en el mundo en el que vive Nathan, no existe un gobierno. O sea, no hay ni grupos políticos, no, es que no hay nada. O sea, lo que quedan son los supervivientes, que además tienen unas características muy concretas. Y sí que hay o puede haber comunidades de gente que se juntan para vivir, y no hemos llegado a explorar todavía bajo qué ideología y bajo qué normas viven estas comunidades. Pero no te sabría decir cuál es mi opinión al respecto. No he leído muchísimas distopías tampoco. Igual Los Juegos del Hambre y alguna más, pero escribimos, se llama distopía porque es futurística y porque es un futuro distinto, apocalíptico, pero no porque nosotros hayamos querido reflejar ninguna creencia política. Simplemente queríamos zombies, queríamos fin del mundo y queríamos a un chaval intentando sobrevivir a todo esto, sin más. Perfecto. A mí me cuesta recordar lo que escribí y vosotros vais a conectarlo todo, que es lo contrario a olvidarte de algo. Siempre ha habido clases, claro. ¿Cómo lo haréis para conectarlo todo? ¿Cómo lo haremos? ¿Tenéis un esquema, tenéis un mapa? ¿Cómo lo estáis haciendo? A ver, cuando empezamos con el Subverso empezamos un poquito a lo loco, no te voy a engañar, porque tampoco teníamos las herramientas, veníamos de jugar a rol narrativo por internet. Entonces, pues al principio empiezas un poco pues como puedes, y luego a medida que vas también pues consumiendo contenido de otros escritores, ¿no?, o haciendo un curso por aquí, un curso por allá, viendo entrevistas, pues también vas cogiendo maneras de trabajar y maneras de organizarte. ¿Lo tenemos ahora todo pensado y conectado? Sí, ahora sí. Cuando empezamos con la cicatriz del tiempo, lo teníamos en la cabeza y no teníamos
todos los detalles, y ahora tampoco, ¿eh? O sea, tenemos un esquema Vale. y tenemos lo que nosotros consideramos que son los puntos importantes y de inflexión y que tienen que estar para conectar todas las obras. Luego, las historias secundarias, etcétera, no lo tenemos todo apuntado, pero sí tenemos un Excel, lo tenemos dividido por mitologías, por años, por personajes. Bueno, ese Excel, si lo perdiéramos en algún momento, probablemente lloraríamos mucho o cosas peores. Yo tenía un Excel con Sergio Set y era un Excel que daba pena, la verdad. Era triste de ver. Había casillas así, yo me lo pasé muy bien porque con Sergio es muy divertido, pero lo del Excel me costó mucho de... Son maneras de trabajar, ¿eh? Yo te he dicho Excel, pero puedes tener un Word y tener esquemas, o sea, depende de cómo quieras trabajar. En el Excel simplemente era muy visual porque podíamos poner por las casillas los colores, teníamos pues los esquemas, ¿no? En plan, vale, no, si está verde es porque está relacionado con tal, y visualmente, como primer vistazo, nos iba muy bien. Sí. Organizado con colores, eran los que hacían los esquemas por colores. En el instituto no, era todo de boli azul, pero ahora sí, me gustan los colores. Vale. Y quería dedicar la última pregunta a la caída del tiempo, sí. Que es el último relato. Quería saber cómo se te ocurrió la idea de tirar por donde... O sea, cómo se te ocurrió la idea. ¿Cómo se nos ocurrió la idea? Como mencionamos ya en la otra presentación, la caída del tiempo y la cicatriz son historias que pertenecen o que están conectadas con unas novelas, concretamente una biología, bueno, nos gustan las biologías, que escribiremos más adelante. Entonces, la idea que queríamos poner era, nos surgió la idea porque queríamos algo concreto de Nathan, ¿vale? O sea, cómo va a llegar al punto en el que lo encontraremos cuando escribamos esa novela. Entonces, es su historia antes de lo que va a suceder en esa novela, porque al final ya conocerás más al personaje secundario. Entonces, pensamos y dijimos, pues necesitamos que sea esto. Además, también os podemos decir que hay personajes que salen en la caída del tiempo que son personajes protagonistas en la novela. Perfecto. Sobre el tema de trabajar a cuatro manos, sí. Que bueno, me ha parecido, o sea, que quería andar un poquito más en este tema, en vuestros procedimientos, porque me ha parecido muy curioso pues cómo trabajáis, ¿no? De plan por párrafos o digamos que, pues claro, aquí habrá capítulos, habrá tal, pues que dentro del mismo capítulo vais como combinando, ¿no? Pues un autor y la otra, ¿no? Entonces, claro, yo esto lo veo muy difícil, o sea, no digo que no funcione porque pues, funciona, pero lo veo difícil, ¿no? Normalmente, a ver, yo lo que tengo entendido a cuatro manos, pues es el tema de, pues, por ejemplo, James S.A. Corey, los de Expanse, son dos. Sí, correcto. Y ahí, bueno, claramente se ve, ¿no? Pues un personaje lo hace uno, el otro, y se van como interrelacionando. Los puntos de vista. Sí, exacto. puntos de vista, sí. Entonces mi pregunta es, ¿lo hacéis arbitrariamente, simplemente por turnos? ¿O uno ha diseñado un personaje, la otra otro, y cuando sale ese personaje pasáis del testigo? ¿O cómo funciona? No, es que también somos mapa a la hora de escribir. Es decir, antes de ponernos a escribir hemos hecho ya la estructura de la novela, hemos pensado los personajes que van a aparecer y los tenemos bastante dibujados. Y sí que es verdad que a veces hacemos un ejercicio que antes de empezar a escribir, en serio, en plan para la novela, pues hacemos una escena random en la que pues X personajes están, yo que sé, en una fiesta y tienen que interactuar. Sobre todo lo hacemos para coger un poco el tono. Vale. El tono de pues, su manera de hablar o su manera de estar, ¿no? Qué gestos, qué peculiaridades, ¿no? tiene cada personaje. Claro. Entonces así podemos coger los dos a la vez el tono de ese personaje. Vale. Sí que es verdad que a veces nos ha pasado de que por lo que sea te dejas llevar por la historia y te desvías un poco del tono. Entonces uno de los dos, o Lucía o yo, decimos, oye, que esto igual no lo hubiera dicho porque, hostia, es verdad, pues no lo hubiera dicho, tienes razón. Entonces lo corregimos y no es un sistema que funcione a la primera. O sea, obviamente hay un primer borrador y luego tienes que pasar por encima y tienes que corregir, pero sí que es verdad que el hacer ese ejercicio previo a escribir la novela te ayuda bastante ¿No? a coger el tono. Vale, o sea,
ya directamente desde el principio hacéis como toda la estructura de antemano y ya diseñáis el carácter, o sea, lo hacéis de manera conjunta, es como ir rellenando, ¿no? Sí, no dividimos por personajes, o sea, Vale. todos los personajes los escribimos ambos. Vale. Muy bien. Bueno, más que nada quería primero de todo felicitaros por la obra y también por la presentación. Se nota que tenéis ya un bagaje en las tablas. He tenido la suerte de ver también la evolución desde que salió el primero y las presentaciones y todo, y desde luego se nota. Muchas gracias. Y bueno, también me gustaría saber si, porque siempre es un compilado, como decíais, Sí. de los dos anteriores, más este nuevo relato, bueno, los relatos del Solverso, como bien pone. Sí. Y siempre hay compilados como también un poco un fin o encasillar una etapa también. Entonces no sé si lo veis como un punto y aparte, un punto seguido, dentro de todo lo que sería el Solverso. La verdad es que sí, lo has definido tal cual lo veíamos, porque cuando nosotros empezamos con la cicatriz del tiempo, fue la primera obra que publicamos y con la que nos dimos a conocer bueno, de manera pública. Entonces fue muy importante para nosotros. Y sobre todo creo que lo que estábamos haciendo con esta recopilación es un poco lo que dices tú, ¿no? De cerrar una etapa, de decir, vale, durante estos 4 años hemos aprendido muchísimo y queríamos también un poco homenajear a los escritores que fuimos en ese momento, ¿no? Por dar el paso y decir, ahora podemos coger todo lo que hemos aprendido y darle otra capa más a la historia, añadir, mejorar el texto con todas esas cosas que hemos aprendido. Porque aparte de los textos son los mismos, no es la misma historia, pero están reeditados con las cosas que hemos aprendido durante estos años. Y queríamos hacerlo por lo que he dicho, porque fue muy importante para nosotros, tanto la cicatriz como la resistencia, y queríamos hacer un homenaje en ese sentido. Y aparte es también un final de etapa para esta parte del Solverso. Aquí nosotros cerramos y ya vamos a esperar a cuando salgan las novelas. Entonces, pues el recopilatorio nos ha venido bien para muchas cosas. Para el homenaje y a la vez para decir, vale, hasta aquí, la gente que no lo había comprado o que no lo había leído hasta ahora, pues tenéis también la oportunidad de tenerlo todo junto y de poder pues adquirirlo. Así que sí, tal cual. Bueno, gracias a todos por venir, gracias Max por confiar en mí para esta presentación, gracias a Bronca por dejarnos el lugar, bueno, somos de Bronca, nos autodejamos el lugar, y bueno, eso, podréis encontrar en el link del vídeo el enlace para comprar La Caída del Tiempo. Muchas gracias, ojo.